Hola y bienvenidos a nuestro canal Mundo Caballo de Troya, canal que trata sobre cómo un militar de aviación norteamericano retirado y a punto de morir proporciona a JJ Benítez documentación real acerca de un proyecto secreto en el cual dos pilotos norteamericanos de las fuerzas aéreas de ese país viajaron a través del tiempo hasta el año 30 de nuestra era, tomando contacto directo con Jesús y descubriendo cómo se desarrolló realmente la historia sagrada. En la Biblia no hay un registro de Jesús diciendo las palabras precisas como "Yo soy Dios". Sin embargo, eso no significa que Él no proclamase ser Dios. Podemos tomar por ejemplo las palabras de Jesús en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, uno somos. A simple vista, esto no parecería ser una afirmación de ser Dios. Sin embargo, la reacción de los judíos a su declaración fue: Por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos entendieron la declaración de Jesús al afirmar ser Dios. En los versículos siguientes, Jesús nunca los corrige, diciéndoles: Yo no afirmé ser Dios. Eso indica que Jesús realmente estaba diciendo que era Dios al declarar: Yo y el Padre, uno somos. En Juan capítulo 8, versículo 58, hay otro ejemplo. Jesús les dijo: De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. La respuesta de los judíos que escucharon esta declaración fue tomar piedras para matarlo por blasfemia, así como la ley de Moisés les ordenaba hacerlo. En Juan capítulo 1, versículo 1, dice que El Verbo era Dios. También en ese mismo libro se nos dice que Aquel Verbo fue hecho carne. esto indica claramente que Jesús es Dios en la carne. Con respecto a Jesús, Tomás el discípulo declara: Señor mío y Dios mío. Jesús no lo corrigió. En Hebreo capítulo 1 versículo 8, el Padre declara de Jesús: Más del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. El Padre se refiere a Jesús como "oh Dios", indicando que Jesús es verdaderamente Dios. Pero aparte de la Biblia, hay ciertas informaciones de diferentes fuentes atribuyen a que Jesús fue consciente de su naturaleza divina desde su niñez, inclusive atribuyéndole algunos milagros que había hecho a tierna edad. Eso no es cierto. Jesús tuvo una infancia normal, como cualquier niño protegido por el amor maternal de su madre María. Es decir, vivió su vida mortal exactamente igual que todos los miembros de una familia humana puede vivir la suya, con sus alegrías y tristezas, con sus carencias o progresos, etc. Nunca tuvo dudas sobre su naturaleza humana. En cambio, siempre le asaltaban las dudas y conjeturas sobre su naturaleza divina, al menos hasta el momento de su bautismo. Durante toda la vida humana de Jesús, hasta el 14 de enero del año 26, no hubo nada que se le pudiera atribuir a que hubiera hecho uso de su poder divino, ni valerse de la guía de ninguna personalidad celestial. Cabe señalar que desde que nació, una legión de jerarquías celestiales invisibles al ojo humano, de arcángeles, ángeles, serafines de su universo, siempre estuvieron a su lado y transmitiendo estas experiencias a los mundos habitados de este Hijo Creador. Es decir, los ojos de las humanidades de 10 millones de planetas habitados de su universo estaban puestos en la Tierra, siguiendo los acontecimientos de la misión de su soberano en este mundo.
El proceso de caer en la cuenta de su propia naturaleza divina fue gradual, en forma natural, y quedó consumado el 14 de enero del año 26, cuando se produjo el llamado bautismo de Jesús en las aguas del Artal, un afluente del río Jordán. Esa fecha marcó el inicio de su carrera pública como Dios con forma humana y también el inicio del uso de su poder divino, aunque con algunas limitaciones impuestas por él mismo y de acuerdo a la voluntad del Padre. En otras palabras, podemos deducir dos etapas de la vida de Jesús: su existencia netamente humana desde su nacimiento, el 21 de agosto del año 7 antes de nuestra era, hasta el 14 de enero del año 26 de nuestra era, cuando Jesús tenía 31 años de edad. Su existencia divina desde el 14 de enero del año 26 hasta el viernes 7 del año 30 de nuestra era, fecha de su muerte en la cruz. Según Caballo de Troya, Jesús de Nazaret sería el creador de nuestra galaxia, uno de los cientos de hijos de Dios. Con esto hemos terminado el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal, dar un me gusta al video que acabas de ver, comentar lo que opinas del mismo, pero muy sobre todo, compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias.